Amigos, bienvenidos a esta misma semana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, feliz de estar en compañía de todos ustedes. Y en la entrega de hoy, pues muchos temas. Vamos a hablar sobre esa comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Senado, donde habló sobre la crisis haitiana y sobre el papel de la OEA. También trataremos sobre las redes sociales, la monetización de las difamaciones. A propósito de la demanda de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y de la ley que está en discusión en el Congreso. También vamos a hablar, señores, sobre un proyecto de ley que ya pasó en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos para gravar las remesas y el impacto que eso puede tener en la República Dominicana. Y también una matanza por drogas en la frontera, un tumbe al microtráfico, y si eso es micro, los detalles en el desarrollo de este programa. Esos son los temas en la entrega de hoy de esta misma semana. Iniciamos de inmediato. Esta misma semana. ¿Qué tal, amigos? Vamos a observar esta escena que ven ustedes en esta ilustración, donde mientras las llamas devoran una casa, una casita, a este lado del patio, 4 caballeros que visten frac y se refrescan con champán, conversan muy ajenos al fuego. Esta imagen es una ilustración, es un dibujo, pero no es una ficción. Es la metáfora de una realidad. La casa del vecino arde en llamas. Esa casa está en Haití. Y de este lado de la verja estamos nosotros, donde los miembros de la OEA alzan copas, ¿verdad? En una actitud muy pasiva. Ese incendio viene quemando desde hace mucho tiempo en un territorio sin control, con bandas muy bien armadas que controlan calles, barrios, ciudades, puertos, aeropuertos, emisoras de radio, de todo. Con un pueblo sometido al miedo, al hambre y a la violencia. Quienes vemos las llamas y sentimos su calor somos los vecinos, los únicos vecinos que somos nosotros. La comunidad internacional ni ve ni le interesa lo que está pasando, ni siente ese calor. Entonces, todo esto a propósito de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes en una comparecencia ante el Senado de ese país una frase muy veraz. Dijo él textualmente que si la OEA no puede hacer nada en Haití, entonces no sirve para nada. En efecto, hablamos de una organización hemisférica cuya carta fundacional proclama la defensa de la democracia y los derechos humanos, pero que no puede actuar frente al colapso de un Estado miembro. Desde que el 4 de enero de 1804 los esclavos africanos rompieron sus cadenas y proclamaron su independencia con el nombre de Haití, Francia les impidió que salieran adelante. Les impuso una indemnización impagable de millones y millones de dólares que los condenó al subdesarrollo. Y es ahora, 221 años después, cuando el gobierno francés habla por primera vez de quitarles ese yugo de la nuca, porque todavía deben. Entonces, no diremos que existe, pero al menos hay un organismo regional que no ve ni siente el calor de esas llamas que están pegadas de nosotros. Ante semejante escenario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo una gran verdad, que si la OEA no puede intervenir para resolver la crisis haitiana, entonces no sirve para nada. Lo dijo en una sesión del Senado, ¿verdad? La única acción armada de la OEA en su historia tuvo lugar en 1965, hace 60 años precisamente en la República Dominicana, pero solo fue para avalar una intervención militar estadounidense, que realmente si
honrara sus funciones, hubiera venido a enfrentar la invasión que afectaba a un país latinoamericano. Bueno, pero Marco Rubio lo puso de ejemplo, porque Marco Rubio estaba en su intervención instando a la OEA a que dé un paso al frente y haga algo con la crisis haitiana, que conforme una misión, porque él dice que un país por sí solo no va a poder resolver el problema de Haití, refiriéndose a la misión keniana que se encuentra en ese país y también a las solicitudes de que Estados Unidos intervenga, haga algo. Y entonces él decía que si hay un órgano regional que debería hacer eso, que es la OEA, y puso de ejemplo la intervención a la República Dominicana. Muy mal ejemplo, porque fue una intervención para lavarle la cara a la invasión norteamericana del 1965 y dejarnos otra dictadura aquí. Invasión, Diana, que fue para interrumpir el nacimiento de la democracia después de la dictadura y para agregarle a los 30 años de Trujillo 22 de Balaguer. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, la OEA se prestó a traer policía de Costa Rica, 2 o 3 guardias, sobre todo de Brasil, que lo que hicieron fue avalar una grosera intervención militar. Entonces, ahora que Marco Rubio dice eso, que si no sirven para eso, entonces no sirven para nada, Luis Almagro de repente se dio cuenta de que es necesario hacer cambio en la estructura de la Misión Internacional de Seguridad en Haití. Ahora se dio cuenta. Sí. Entonces, a la cúpula de la OEA le sobresalta la posibilidad de que dejen de mantenerla. Que Estados Unidos es la que mantiene la OEA. Él dijo que con eso él no quería decir que ellos se iban a retirar de la OEA o que le iban a retirar los fondos, pero que hagan algo. O sea, fue un alón de moño. Él le dio un alón de moño a la Organización de Estados Americanos. Y fíjate tú cómo Kenia solo ha hecho más que lo que ha hecho la OEA en esta crisis puntual de Haití. Un organismo que está compuesto por 30 países. Un país de África. Un país de África tuvo que venir a meterle la mano. Ha hecho más que la OEA y más que los Estados Unidos. Entonces... Bueno, y más que la ONU. Porque no ha habido forma tampoco de que en el Consejo de Seguridad de la ONU se pongan de acuerdo para enviar también una misión a Haití. No ha habido manera. Una intervención de las fuerzas de los cascos azules de la ONU en Haití fue bloqueada por China y por Rusia, que tienen derecho a veto. Bueno, entonces, fíjate tú que ahora que tú mencionas a Kenia, que hay que agradecerle por siempre, ¿no? Un soldado keniano le dijo a la agencia EFE, lo publicó esa agencia española, esta frase que es lapidaria: los criminales tienen mejores armas que nosotros, dijo el oficial keniano. Dime tú, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede combatir así el crimen? Oye, yo te voy a decir algo. Los americanos, cuando han querido meterse en un país y hacer lo que les ha dado la gana, lo han hecho. No van a Haití porque ahí no hay nada que sacar. Ahí no hay petróleo, ahí no hay diamantes, ahí no hay nada. Entonces, por eso no ponen recursos para resolver esa situación. Pero bueno, vamos a ver si el alón de moño a la Organización de Estados Americanos sirve de algo por parte del secretario de Estado, porque ciertamente es el organismo regional, es el organismo que debería estar por lo menos liderando algún tipo de solución, y no lo está haciendo, no ha dicho nada, no ha hecho nada, absolutamente nada. Entonces, que justifiquen los fondos, ese organismo internacional, que lo justifiquen. Bien, amigos, vamos entonces a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las redes sociales y la monetización de las difamaciones. Regresamos. Esta misma semana. Estamos de regreso en esta misma semana y un tema que ha estado en primera página toda esta semana ha sido el tema de las difamaciones, por lo bajo, por el nivel al que han llegado, por la rastrería, el nivel rastrero ya, y de falta de todo tipo de límite y de decencia
al que se ha caído en la República Dominicana con el tema de las difamaciones a través de medios de comunicación y sobre todo de medios digitales. Y esta semana la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, decidió que no iba a seguir aguantando esa campaña difamatoria que llegó, como dije, a los niveles más bajos. Ustedes la han visto ya y no hay ni siquiera que repetirla, pero ella ha dicho que va a llevar este caso a los tribunales, que es el derecho que le asiste tanto a ella como a las demás difamadas, porque también en parte de esa campaña de difamación estuvo la ex ministra de Cultura, Milagros Germán, y ha pasado ya también con otras personas antes. Vamos a escuchar primero cómo lo dijo Farideh Raful. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana, por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares. Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo, ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí. Sé lo que buscan. Desacreditar el trabajo que en pocos meses hemos venido impulsando con firmeza, una gestión más eficiente, transparente e independiente, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo. Esto no es un caso aislado. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público, para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira. Hoy más que nunca, cuidémonos todos, porque este tipo de ataques no distinguen edad, género ni profesión. Todos podemos ser víctimas y todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto. Porque lo que se siente al ser objeto de un ataque así, no se borra con un clic. Se siente en la piel, en el pecho, en el silencio de un hijo que pregunta, o en el nudo que aprieta la garganta cuando alguien cercano cuestiona si es verdad. Esto no se arregla con un disculpa si te ofendí. Eso solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Siempre estaré dispuesta a desmentir falsedades, porque todos debemos construir un país más seguro, más justo y más digno para todos. Y estoy absolutamente segura de que somos más. Esta misma semana. Es decir, que así como un atracador obtiene recursos de encañonar gente, quitarle el dinero, o una banca de apuestas, o cualquier cosa, o un colmado, ¿verdad? Es un antisocial, obviamente. Tenemos antisociales que usan armas mucho más destructivas que una pistola o un puñal, porque acribillan buenas famas, o tratan de hacerlo. Sí. Porque realmente la credibilidad es baja. Sin embargo, a mucha gente les gusta escuchar lo que se dice depredando la persona de otro,
inventando... Aunque se ha inventado, claro, aunque se ha inventado para ganar views, para monetizar, para lograr seguidores en las redes sociales, mientras más tremendista sea lo que tú digas, mejor todavía, porque eso te convierte tu video más rápido en viral. Y eso es lo que está pasando. Claro, entonces fíjate bien, las redes por supuesto que tienen muchísimo de positivo, ¿verdad? Claro Empoderan a las comunidades que antes no tenían voz. Sí, antes la comunicación era vertical. Pocos medios de difusión y millones y millones y millones de receptores de los mensajes de esos pocos medios. Usted leía o escuchaba el mensaje y no tenía tampoco oportunidad de contradecirlo, de responderlo o de agregarle. No, usted lo recibía y cree o no cree. Ahora, las redes sociales permiten cuestionar cualquier interés desde abajo, no importa cuán poderoso sea el que está arriba. Entonces, le da cabida a las voces de todos. Lo que pasa es que no todos son responsables. Entonces, esto ha traído una crisis de la verdad. Nosotros podemos citar cantidad de ejemplos. Por ejemplo, el falso héroe del Jet Set, que no solamente se dio una fama la cual monetizó y recaudó mucho dinero pasando por héroe, dijo que había rescatado a una docena de las víctimas del derrumbe del Jet Set, sino que además dio un falso testimonio diciendo que los rescatistas de la Defensa Civil y de la policía le estaban robando las carteras a las víctimas. Finalmente, bueno, algo muy interesante en esto fue que salió en muchísimos medios en YouTube dándose el papel del protagonista, ¿verdad? Sin haber ni siquiera pasado cerca de la tragedia. Y no dudó en crear ese contraste diciendo que las autoridades que hicieron el trabajo lo que estaban era robando. Entonces, habló en muchísimos medios digitales. Es más, ese falso testimonio de que los rescatistas se estaban robando llegaron a las páginas de algunos medios. Uno no se explica cómo, porque un medio profesional no dice una cosa porque la dijo un tipo, sino que va y lo comprueba. Entonces, pero él habló en muchos medios digitales que le pagaron por cada entrevista. Le pagaban 15,000 pesos. Él recaudó muchísimo ahí. Entonces, en esa práctica sí es verdad que es difícil ver a un periodista profesional y mucho menos a un medio profesional de comunicación pagar para poner una gente a hablar. Entonces, los creadores de contenido no están obligados por ningún código de ética ni por protocolo de verificación, como si lo están los periodistas profesionales y los medios periodísticos profesionales. YouTube paga más por los contenidos más impactantes, no por los más veraces, no por los más responsables. De modo que es el sensacionalismo y la mentira la que generan ingresos, en muchos casos muy jugosos. Entonces usted decir que una persona importante porque es un artista muy popular, porque es un ministro del gobierno, porque, bueno, un deportista muy conocido, en fin, y usted le inventa unas miserias a esa persona, entonces, gran parte de la población que no ha recibido formación para distinguir una fuente veraz de una mentirosa, lo cree. Y están las campanitas y los likes a do por chele. Entonces, antes era una comunicación unidireccional con muchos defectos, pero cosas como las que se están viendo aquí, ahora no se veían. Y estoy de acuerdo contigo en que mucha de esta difamación está motivada por ese afán de ganar likes, de ganar seguidores para monetizar más en los medios digitales. Pero también está
la parte de campañas que son estratégicamente montadas para difamar, donde hay alguien que las paga. Y hemos llegado a un nivel de desparpajo y de descaro que se admite, que se dice, no, porque esto es un negocio, aquí cobramos por eso, aquí cobramos por hacer eso. O sea, ya están en un nivel que es que lo dicen así, a la franca. Sí. A la franca. Entonces, tiene que haber límites, y resulta que en estos días se ha estado discutiendo mucho el tema de la ley para sustituir la ley de libre acceso a la información pública, que ahora sería ley de medios y de medios audiovisuales, con la necesidad de incluir también a los medios digitales, porque la ley que tenemos es del 1963, pero además fue inspirada en una ley del siglo XIX. O sea, ya tú sabes, ahí la ley no 6132 de expresión y difusión del pensamiento. El internet no existía, los medios digitales no existían, entonces no están ponderados en la ley actual que hay en la República Dominicana, que tiene muchas deficiencias. O sea, hay que actualizarla no solamente por eso, hay que actualizarla por muchos temas, no es solamente por el tema de lo digital. Entonces se sometió ese proyecto de ley después de años de discusión en el Congreso, y ha encontrado mucha oposición, sobre todo desde ese sector, pero es que no puede ser que no estén incluidos todos los medios de comunicación. Y un programa de televisión es un medio de comunicación, un programa de radio es un medio de comunicación, un periódico es un medio de comunicación, un programa de YouTube también es un medio de comunicación. Claro, también lo es. Claro. También lo es, todos somos medios de comunicación. De hecho, muchos de los medios tradicionales, todos, prácticamente todos, sus contenidos no solamente aparecen por los medios tradicionales, también aparecen a través del YouTube, como este programa y como todos los programas, porque ya hoy en día tú tienes que estar en todas partes. Entonces, la regulación tiene que ser para todos. Tiene que ser para absolutamente todos. Entonces, bueno, ese proyecto de ley que tiene cosas como por ejemplo que elimina la presión para los delitos de prensa, con lo cual estamos de acuerdo. Eso nunca debió haber sido así. Ya en la mayoría de los países del mundo, un periodista no va preso, no va a la cárcel, eso va a instancia civil. Si usted siente que alguien lo ha difamado, usted va a un tribunal y eso es un tema civil que no va a terminar en prisión, sino en multas. Puede terminar en multas, en indemnizaciones. Pero tiene que incluirse este tema y tiene que ser discutido y tiene que actualizarse la ley, porque no es posible que se siga este nivel de sicariato mediático en la República Dominicana. Tenemos que asumir los medios de comunicación con responsabilidad. Y hay que aprender también a distinguir. Esa carrera hacia la monetización de contenidos destruye la objetividad y el rigor investigativo que sí se le exige a la profesión del periodismo como debe ser. Mira, los títulos son ya que tú lo ves de lejos. Pero en Ceja lo confiesa todo. Cuando usted lee, no confiesa nada. Pero el view cuando ve el video. Y va a monetizar. Fulano tiene cáncer terminal. Mira, por ejemplo, yo soy admirador de Andrés Rieu, el director de orquesta neerlandés. En estos días han publicado una foto de él que parece casi un cadáver y dice, tiene cáncer, pero eso es mentira. Que si fuera cierto que tiene cáncer terminal, el título está bien puesto. Lo malo es que lo pongan siendo mentira. Exacto. Mengano rompe el silencio y cuando tú lees no rompe ni una taza. Sutana estalla como si fuera un cohetico chino, aunque no tenga mecha. pero óyeme, entonces, sí, pero eso sí que no... Perdón. Sí. Menciono todo esto y aquí termino esa lista, ¿verdad? Para que se entienda que no viven de la verdad, sino del sensacionalismo. Entonces, el que consume ese tipo de contenido no gana absolutamente nada que le sirva. Al contrario, se está dejando envenenar. Entonces, sí, hay que dar ejemplos. Yo felicito a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, por llevar el caso a los tribunales. Porque no se puede dejar que la gente
tire por el piso la reputación de una persona, la honra de una persona, inventándose cualquier cosa y que quede impune. Una cosa es que ella sea cuestionada y debe ser cuestionada por su función pública y ella está obligada a responder todo lo que le pregunten sobre su función pública, pero inventarse cosas tan bajas y tan rastreras. Sí. Y fíjate cómo eso es una constante con las mujeres que están en la vida pública, que no Sí, le sí, ha no pasado le perdonan. solamente a... No le ha pasado solamente a Farideh Raful, le ha pasado a otras políticas antes que a ella. Tú recuerdas que se lo hicieron a Lucía Medina, que se lo hicieron a doña Margarita también, que se lo hicieron antes de esta vez también a Milagros Germán y a una de sus hijas. Ahora es Farideh, pero se han ensañado muchas veces con mujeres de la vida pública, inventándose cosas que no son ciertas. También con mujeres de los medios de comunicación, lo han hecho también. Sí, Entonces, así es. tiene que haber un stop, tiene que haber un stop, tiene que haber un límite que lo establezca la ley. Yo y creo que donde- debe y ser donde internacional. y donde se pueda dirimir los casos en los tribunales, que ese es otro Sí. de los temas que viene a proteger la ley que fue sometida. Por ejemplo, lo que pasó con el Sí. Listín Diario la semana pasada, Sí. que fue amenazada por la plataforma que alberga su dominio en los Estados Unidos, de tumbarle su dominio. Para quitarle una información veraz. Para obligarlo a quitar una información cierta. De eso Exacto. protege la ley, porque obliga a las plataformas a que no pueden eliminar contenido si no hay una orden judicial. Sí, Eso no lo aquí- decidió nadie, que había que quitar ese contenido más que la misma plataforma. Aquí se está conversando, como tú señalaste, sobre una ley, ¿verdad? Ujú. Para los medios de comunicación. Pero a mí me parece que además de discutir bien esa ley, que se oigan todas las opiniones, que se expresen todas las opiniones, para tratar de sacar un buen proyecto de ley, me parece que eso debe trascender el país. Yo creo que YouTuber tiene que asumir responsabilidades. De que YouTube tiene que asumir responsabilidades, porque un YouTuber no gana ni un chele por la calidad de su trabajo, sino por la cantidad de likes y views. Y la verdad no atrae tanto. Te atrae, pero no tanto como un chisme. Y menos un chisme a costa de la buena fama que se haya ganado cualquier persona, sobre todo una dama. La alternativa de muchos es mentir y difamar. Y YouTube tiene que asumir responsabilidad. No puede premiar eso. Tiene que premiar los views y las campanitas y las cosas que se basen en trabajos veraces. Bueno, pero y mientras honestos. tanto, porque nosotros no podemos regular a YouTube, lo que sí puede No, regular pero el hay que Congreso plantearlo, hay que Dominicano. decirlo. Sí, pero lo que sí puede regular el Congreso Dominicano es que tengamos una ley que aplique para todos, que aplique para todos los medios de comunicación, no importa si están sobre el papel, si están Sí, detrás de una cámara exacto. o si estarán en una cabina de radio, no importa dónde estén, para todos Pero tú los sabes, medios de comunicación. tú sabes que hay que exigirle a YouTube, a Facebook y a todas esas cosas que activen mecanismos ágiles para desmonetizar y cerrar las puertas a contenidos falsos y dañinos e injuriosos. YouTube debería asumir esa responsabilidad. No puede seguir estimulando las mentiras y las descalificaciones, pagándolas. Tiene que establecer normas que sancionen a los emisores delictivos, porque todos estos son delitos, y a los difamadores, sin dejar de proteger a toda la diversidad de información y opinión honesta y veraz, que las comunidades se expresen, que todo el mundo se exprese, pero que nadie tenga cancha abierta para convertir a los demás en lodo y lucrarse de eso. Eso es una responsabilidad de esas redes. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con los gravámenes que aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que va a aprobar el Senado, a las remesas que salen de Estados Unidos
hacia los países de sus inmigrantes. Esta misma semana. La verdad es que la República Dominicana tiene la suerte de ser un país amigo de Estados Unidos, porque si fuera enemigo, yo no sé, nos hubieran borrado a bombazos limpios. Oiga qué aliado. Oiga qué aliado. Lo primero es que nos pusieron un 10% de aranceles, grabando nuestras exportaciones, haciéndolas menos competitivas, porque como ya se ha explicado 1000 veces, los aranceles los paga el consumidor del país que pone esos aranceles, como es el caso de los Estados Unidos. Pero ¿en qué desfavorece al que exporta hacia los Estados Unidos? A que entonces, como sus productos van a ser más caros, se van a vender menos sin que el país emisor devengue algo de ese aumento de precios. Entonces, para nosotros, un 10% es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras Estados Unidos graba la remesa, que es un segundo golpe a la economía dominicana, sin haberle dado nosotros ninguno, porque Trump dice que respondiendo, que ellos se liberan y todo ese tipo de cosas. Ahora, resulta que no solamente nos golpean con los aranceles, sino ahora con este tema. Mira, vamos a poner a la gente en contexto. El presidente Trump sometió una ley que pasó esta semana en la Cámara de Representantes, que él ha llamado la ley más hermosa, donde en uno de sus acápites él propone porque no es un aumento, es crear un impuesto a las remesas. Él había pedido primero que ese impuesto fuera del 5%, al final en la Cámara de Representantes se aprobó que fuera un 3.5%. Eso no existía, es la primera vez que Estados Unidos va a ponerle impuestos a las remesas. Esto significa un golpe durísimo, durísimo para las economías de América Latina, incluyendo a la República Dominicana, donde las remesas tienen un peso muy grande en su economía. Específicamente, el año pasado llegó cerca del 8% del PIB, el peso de las remesas en la economía dominicana. Hay otros países que se van a ver mucho más afectados, como por ejemplo los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, porque ahí el peso de las remesas en su Producto Interno Bruto es mucho más alto. En el caso, por ejemplo, de Honduras, el 21%, en Guatemala el 17%, así que para esos países es devastador. También en México, que es el país que más remesas recibe desde los Estados Unidos, del mundo completo, también es un duro golpe para México, pero en general para todos los países donde se envían remesas. La ley va a aplicar a los inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes, o sea, a los residentes temporales, como por ejemplo a las personas que tienen visa de trabajo, visa de estudios o que están en cualquier otro estatus que no sea el de residente permanente o ciudadano, los indocumentados también, por supuesto, y se estima que eso va a afectar a cerca de 50 millones de personas en los Estados Unidos y a sus familiares en sus países de origen. Entonces, vamos a ver lo que dice el Banco Central, qué significan las remesas en nuestro país. Según el Banco Central, en este cuadro que indica las remesas del 2022 al 2024, en el 2024 hubo un total de 10.756 millones que entraron al país producto de las remesas que envían los dominicanos. De esas remesas, el 80% provenieron de Estados Unidos. El 80%. Claro. Luego el segundo país, España, pero muy lejos, con un 6,3%. Muy atrás, España. O sea que la mayor parte de esos 10.000 millones
provinieron desde los Estados Unidos. Vamos a ver entonces qué porcentaje implica eso de nuestro PIB. Según este cuadro del Centro Regional Económico Sostenible del CRES, ahí vemos el histórico del peso que ha tenido y cómo el año pasado volvió a subir en comparación con el 2023, un 8.6% del PIB de la República Dominicana lo representan las remesas. Pero cuando nos vamos a la composición de los ingresos de divisas a la República Dominicana, ahí está el histórico también realizado por CRES desde el 2013 hasta el 2024. Vamos a ver solo la última barra, que es el año pasado. En ingresos por divisas, el sector número 1 fue el turismo, que aportó el 27.4%, pero tocándole los talones, las remesas le aportaron al país el 26.8% de todas las divisas que entraron a la República Dominicana. En años anteriores, como por ejemplo en el mismo 2023, en el 2022, en los años anteriores, en todos los años anteriores, las remesas habían sido el número 1 en ingreso de divisas a la República Dominicana. O sea que solo el año pasado el turismo lo superó, pero por un pelito. Esa es la importancia de las remesas en nuestro país. Entonces ya ustedes entienden por qué esto es tan significativo para la economía nacional y para todas aquellas familias que dependen de esas remesas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una matanza, un tumbe de microtráfico que terminó en matanza en la frontera. Esta misma semana. Esta semana hubo un tumbe de microtráfico en Loma de Cabrera con 5 muertos. Eso pegado de la frontera. Todos los matones han sido identificados. Se entregaron 4 de 5. Al otro lo andan buscando. Entre los muertos, 2 habían sido arrestados por la DNCD y los soltaron. Y otro tenía un antecedente. Entonces, los que fueron abatidos... Bueno, esto fue en un lugar tan recóndito que es al lado de la frontera, pero del lado dominicano. Y del lado dominicano, para llegar a ese punto, hay que atravesar el río Masacre 2 veces. Oigan que Jurunela, obviamente, para una actividad ilegal, no se busca un lugar en el centro del parque de la ciudad, ¿verdad? No, que los hay también. También los hay, es verdad. Sí, es verdad. que también los hay. Sí. Pero ese punto de microtráfico, óyeme, ese sí estaba escondido. Entonces, hasta ahí llegaron unos tipos que fueron y dieron un tumbe y mataron a 5 personas. Los abatidos fueron Franklin Alexander González Cabrera, de 54 años, Ignacio Lora, de 31, un apodado El Menor, y 2 haitianos apodados La Ciencia y Johnny el Albañil. Herido, José Manuel Caraballo Valdés, de 40 años, quien escapó, y otro haitiano, un tal Jeffrey, de 28 años, que ese recibió un disparo en el rostro. Entonces, el herido le dijo a las autoridades que llegó ese grupo de individuos y le entraron a tiros sin hablar. Ellos entraron tirando tiros y se llevaron la droga y el dinero que había. La policía levantó 21 casquillos 9 milímetros y 3 cápsulas y un proyectil. El punto, en un lugar, como dije, recóndito, boscoso, bueno, prácticamente inaccesible, propio de una actividad como esa. Entonces, claro, la droga no se ha encontrado. Esa droga se supone que se la llevaron los agresores, exacto, de los cuales se han entregado ya la mayoría. O sea, que desconocemos si ya los agresores le dijeron a la policía o a la DNCD dónde está la droga que se llevaron. Pero la verdad es que es un hecho que ha impactado en toda esa zona y en el país también, porque no suelen ocurrir matanzas colectivas en la República Dominicana, y esto fue una matanza, 5 muertos en un mismo hecho. Y es muy preocupante porque uno no quiere ver a la República Dominicana convertida en una Sinaloa.
Claro, hace unos meses hubo un caso en una loma de San José de Ocoa que mataron a 3 en un punto de microtráfico. Entonces, Sí, y hace mucho tiempo también en Baní, tú lo recuerdas, el caso de Caldera, pero sí, hace ya bastantes años. así es. Y otro caso, en San Francisco de Macorís, un joven que le decían el menor, fue muerto. Le decían el menor, pero tiene un hijo que esta semana fue arrestado con 1.500 gramos de cocaína, que había sido detenido 4 veces y otras tantas veces despachado. Vamos a ver si ahora girarán la llave de la celda. Así está la situación y así concluimos con el contenido de este programa de hoy. Así es, esperamos que nos acompañen nuevamente el próximo sábado aquí en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchilora. Ahí está todo el contenido de este programa y un chin más.